Apreciados hermanos y amigos, soy el predicador Luis Alberto González Ceballos. Yahvé les bendiga. Permíteme compartir un nuevo tema muy importante con todos ustedes, titulado Textos escogidos de Elena G. de White para mantenernos unidos en Jesús y unidos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día frente a los múltiples grupos disidentes. Yo soy adventista, hace 37 años bautizado, y existen ahora grupos que se llaman adventistas, pero no son adventistas, son de la Reforma, entre otros grupos. Entonces, he preparado un conjunto de textos escogidos de Elena G. de White para proteger a mi amada iglesia adventista de ocurrírseles esa idea de retirarse de la iglesia y formar nuevos grupos que todavía se siguen llamando adventistas, pero no son de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso este es un video preparado con mucho amor y con mucha responsabilidad para que sea útil primero a mi iglesia adventista organizada de la que pertenezco, y al mismo tiempo para que sirva este material a los hermanos que se han retirado y que han ido a formar otros grupos, para que al leer estos textos que les comparto, tomen la mejor decisión de regresar a la misma iglesia adventista y juntos, como un solo pueblo, esperar el regreso de Jesús. Hace unos años preparé un material titulado Firmes y Adelante, un boletín informativo cristiano privado en defensa de la verdad. Y hoy quiero compartir ese contenido. Todas las citas de Elena G. de White las voy a compartir. Igualmente, al final voy a colocar un texto poderoso que recién he agregado de la palabra de Dios. Y hoy quiero iniciar con estos dos textos que aparecen en pantalla de Elena G. de White. Dice: tengamos fe en que Dios conducirá el noble barco que lleva al pueblo de Dios sano y salvo al puerto. Eso se encuentra en segunda de Joyas de los Testimonios, el tomo 2, en la página 363, en la parte tercera, o en el párrafo 3, diríamos. El segundo texto que aparece en pantalla dice así: he escrito largas cartas en diferentes ocasiones a los que estaban acusando de ser Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día, para decirles que no estaban diciendo la verdad. Eso se encuentra en Iglesia Remanente, en la página 95, en el párrafo 2. Así que acompáñame a ver este video. ¡Vamos! Acá en la pantalla aparece Firmes y Adelante, boletín informativo cristiano privado en defensa de la verdad, tema número 1, año 2017. Bueno, en ese año fue cuando elaboré este escrito, que lo he impreso para compartirlo. Y ahora es 17 de enero del año 2025. Y voy a leer lo que aparece en pantalla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Y aparece abajo
director Luis González Ceballos, que soy yo. Ahora es 17 de enero del año 2025 y voy a leer lo que aparece en pantalla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Y aparece abajo, director Luis González Ceballos, que soy yo. En la editorial que preparé en este documento que quería que sirva algo así como una especie de material para defender a mi iglesia adventista, en la editorial que tengo escrito dice: el objetivo de todos los temas escritos del presente boletín informativo es proclamar la verdad que enseña la Biblia, verdad que defiende la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. La finalidad es robustecer la fe, el conocimiento, la obediencia y nuestra misión frente al error, perversión, disidencia y apostasía. Aclaro que no hago responsable por lo escrito a la iglesia en mención, pues es iniciativa personal todo el contenido. Ahora voy a comenzar a leer acá en pantalla 4 textos de Elena G. de White. El primero dice así: si bien es cierto que no deberíamos buscar la polémica y no deberíamos ofender innecesariamente, debemos presentar la verdad con claridad y decisión y permanecer firmes en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Eso se encuentra en el segundo tomo de Mensajes Selectos en la página 425 en el párrafo 3. Ahora, voy a leer el segundo texto que dice así: aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Manuscrito 64, escrito en el año de 1898, y también se encuentra en Eventos de los Últimos Días en la página 92. Y también coloco 192.2, o sea, para que usted lo pueda buscar en el espíritu de profecía. El segundo párrafo, lo que busco es compartir que Dios quiere que nuestro servicio, nuestra utilidad, nuestra misión sea definitivamente en la misma organización, o sea, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la que Dios ha instituido, colocado en estos eventos finales. Ahora, permíteme leer el tercer texto que dice así: se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y en el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Mensajes Selectos
tomo 2, en la página 558, escrito en el año de 1908, y también se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 92 y en la 96, en el párrafo cuarto. ¿Qué dice este texto que acabo de leer? Dice que Dios nos ha llamado para permanecer perfectamente unidos, y dice que incluso dice que Dios ha dispuesto que permanezcamos unidos y que esto debe de ser hasta el fin del tiempo. Entonces, hermanos, mantengámonos unidos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el otro texto que comparto en la pantalla dice: yo sé que el Señor ama a su iglesia, no ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto, no hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. Esto está en Iglesia Remanente, en la página 98, el párrafo primero. Y acá Elena G. de White es categórica, firme, en decir de que la Iglesia Adventista debe de mantenerse organizada y no ser desorganizada, ni en átomos independientes. Incluso dice de que no hay la menor consistencia de que eso vaya a ocurrir jamás. O sea, Elena G. de White no apoya ninguna separación jamás. Tenemos que estar unidos como iglesia en una misma organización. Elena G. de White dice de que no debemos estar separados en átomos independientes. Tenemos que permanecer completamente unidos, apreciados hermanos. Ahora, permíteme leerte estos 4 textos más de Elena G. de White. Acá dice, en el primero, que lo voy a señalar con láser: no podemos entrar ahora en una nueva organización, repito, no podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Qué está diciendo acá Elena G. de White? Que no podemos entrar en estos tiempos finales en ninguna otra nueva organización, porque eso significaría apostatar de la verdad. ¿Y qué significa ser alguien, un apóstata? Es alguien que abandona la verdad, que abandona el barco que Dios ha instituido para llegar al puerto que es la iglesia adventista. Y quien abandona el barco y se une a un nuevo barco, a una nueva organización, es apostatar de la verdad, renunciar a la verdad. Es eso lo que hacen los que salen de la iglesia adventista. Eso está escrito en Apuntes, la Iglesia, número 1, escrito el 24 de diciembre del año de 1905. Y lo puedes también encontrar en Iglesia Remanente, en la página 111, el párrafo segundo. Ahora, el segundo texto de Elena G. de White que voy a compartir dice: una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. O sea, Elena G. de White dice que nuestra obra es predicar el triple mensaje angélico. Esa es nuestra obra y tenemos que estar unidos. Unidos con nuestros pastores, nuestros dirigentes, con toda la familia adventista.
tenemos una misión doble: edificar el ministerio de la vida espiritual de nuestra membresía. Esa es una obra que tenemos que hacer, y el otro ministerio es buscar nuevas vidas para el reino de Dios, para que acepten a Jesús. Esos son los dos campos que tenemos que hacer: edificarnos como iglesia adventista y reclutar, buscar, hacer acción misionera para traer nuevas vidas a los pies de Jesús y a la iglesia adventista organizada que pertenecemos. Por eso, acá dice de que tenemos que unirnos como iglesia para proclamar este triple mensaje angélico y no andar saliendo de la organización y formando lanchas paralelas que lo único que hacen es, al haber salido de la iglesia verdadera, lo único que hacen es estar en el error. Y acá esto está citado de el tercer tomo de Joyas de los Testimonios, en la página 288, el párrafo primero. En este otro texto dice así: la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres, abarcados por el total de los miembros de nuestra iglesia, se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Es decir, tenemos que estar unidos con nuestros pastores, con nuestros dirigentes, para poder avanzar en la obra misionera. Y los defectos que haya, que veamos en la familia adventista, tenemos juntas de iglesia, tenemos oportunidades para poder dar consejos de exhortación, de enmienda, de corrección. Cuando veamos algún defecto en la iglesia, digámoslo con amor y con respeto dentro de la organización. Yo soy predicador, no soy un pastor, soy un predicador laico. He trabajado en algunos momentos para la organización que me ha contratado como instructor bíblico, pero en la mayoría de los tiempos de mi vida he sido un humilde laico adventista. Y ahora estoy predicando como un predicador voluntario para defender a mi iglesia que amo y que pertenezco. Y al mismo tiempo para dar herramientas, textos, pasajes del espíritu de profecía para que el pueblo adventista no se deje atrapar por algunos que comienzan a atacar a la iglesia e invitar a que salgan de ella. Entonces, ¿cómo proteger a mi iglesia de estos disidentes, de estos que cometen traición? Sí, se vuelven traidores al salir de la iglesia y acusarnos a nosotros de Babilonia. Entonces, ¿cómo proteger a mi amada iglesia adventista? Por medio de mi apoyo a la organización. Yo oro por mis pastores, desde el pastor Ted Wilson y a un grupo de pastores que le tengo un cariño especial, y al mismo tiempo oro por todos los pastores adventistas fieles y por mi iglesia organizada. Por supuesto que también vemos algunos, incluso pastores adventistas, que a veces están diciendo o haciendo cosas impropias, que considero que no son correctas. Doy un ejemplo: el pastor Bullón hijo, que particularmente considero que está diciendo algunos disparates, por no decir tonterías y mentiras. Y por eso yo tengo un video donde yo, a título personal, discrepo de algunas afirmaciones atrevidas, mentirosas,
y yo diría necias, sí, que dice este pastor adventista, pero eso no me convierte a mí en un disidente. Sencillamente que defiendo a la organización y el que está atacando a la organización con ideas descabelladas es ese pastor. Estoy tomando un ejemplo y para ello yo lo digo a viva voz en este video. Y por supuesto que hay algunas otras cosas que yo no puedo apoyar. Por ejemplo, la ordenación de las mujeres como pastoras o como ancianas. Yo no puedo apoyar eso. Incluso el tema de la ordenación de diaconisas. Son temas que de forma particular yo tengo una postura muy pegada a la organización histórica y hay algunos cambios que están haciendo de los cuales yo no apoyo, pero comparto mi opinión dentro de la iglesia, predicando en la iglesia, apoyando en lo que está a mi humilde alcance. Pero nunca se me ha ocurrido ni se me ocurrirá el retirarme y abandonar a la iglesia que amo, porque tengo la convicción que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera, que Dios ha levantado para llegar al puerto final que es recibir a Jesús. Y voy a caminar con mi iglesia adventista hasta verlo a Jesús llegar en las nubes y como iglesia adventista y con todos los que acepten a Jesús y guarden los 10 mandamientos y con mi amado hogar y mi familia y todos los que aceptemos a Jesús y a su ley, viviremos con Dios por toda la eternidad. Por eso estos textos de Elena G. de White que les comparto son para proteger a la iglesia adventista de los grupos disidentes, independientes, rebeldes, y que nosotros como adventistas fieles nos mantengamos firmes y adelante. Por eso, este texto que te acabo de leer, el último, ¿verdad? El que te acabo de leer, nos invita a unirnos en la obra misionera, apoyar la labor de nuestros pastores y de nuestros dirigentes y de toda la iglesia adventista para vivir totalmente fieles a Dios, obedeciendo los 10 mandamientos, en especial obedeciendo el Shabbat, el día sábado, que es el mandamiento que va a entrar en conflicto final. El último texto que aparece en pantalla, y el texto previo se encuentra en Obreros Evangélicos, en la página 364, el párrafo cuarto. Y el último texto que aparece en pantalla dice: para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. ¿Qué enseña este último texto de Elena G. de White? Que para el corazón que es fiel a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos de Dios, el que es el corazón del adventista que es fiel a los mandamientos de Dios, no va a hacerle caso a lo que manden los seres humanos insignificantes que se atreven a vivir en rebeldía contra la ley de Dios. Y obedeceremos a Dios obedeciendo sus mandamientos, aunque nos cueste destierro, encarcelamiento o muerte. Y eso enseña
Elena G. de White, y eso enseña la Iglesia Adventista, y eso es lo que yo enseño y comparto con mucha pasión, con mucho celo a todo el pueblo adventista, mantenernos fieles a Dios dentro de la Iglesia Adventista, defendiendo los 10 mandamientos. Ahora les comparto estos dos textos de Elena G. de White. El primero dice así: los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. El pueblo de Dios, enseñado por la inspiración de la verdad y conducido por una buena conciencia para vivir de acuerdo con cada palabra de Dios, adoptará la ley escrita en el corazón como la única autoridad que puede reconocer o consentir en obedecer. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Este es un párrafo amplio donde Elena G. de White explica que tenemos que obedecer permanentemente la ley que Dios escribió en 2 tablas de piedra. Dios las quiere escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, para vivirla permanentemente. La ley de Dios en obediencia continua. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Eso se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 3, en la página 288, el párrafo primero. Apreciados hermanos de la Iglesia Adventista, estos textos son muy útiles para mantenernos dentro de la Iglesia y crecer en la obediencia a Dios en la misión de predicar el triple mensaje angélico y defender a la Iglesia Adventista organizada. Firmes y adelante. Ahora permíteme leer estos textos del Espíritu de Profecía. El mensaje que declara que la Iglesia Adventista del séptimo día es Babilonia e invita al pueblo de Dios a salir de ella no proviene de ningún mensajero celestial, ni de ningún agente humano inspirado por el Espíritu de Dios. Eso se encuentra en Iglesia Remanente, en la página 96, el párrafo primero. O sea, adventista que me escuches tú, cuando aparezca alguien por allí que diga que la Iglesia Adventista es Babilonia, está diciendo una mentira, un disparate. Y sobre todo, a alguien que se llame adventista y que cree en Elena G. de White como profeta, pues compártele esta cita. Elena G. de White dice categóricamente que quien llame a la Iglesia Adventista y la llame Babilonia, está diciendo una mentira, un error, y no es un mensajero enviado por Dios. Por eso, adventista, mantente dentro de la iglesia adventista organizada. El otro párrafo dice: Dios está a la cabeza de la obra. ¿Dónde está Dios? A la cabeza de la obra. ¿De qué obra se refiere? De la obra adventista, del séptimo día. Y Él, ¿quién? Dios, pondrá todo en orden. Si hay cosas que necesitan ser ajustadas en la dirección de la obra,
Dios lo hará y obrará para corregir toda cosa errónea. Dios va a corregir toda cosa errónea que aparezca en la iglesia. Tengamos fe en que Dios conducirá el noble barco que lleva al pueblo de Dios sano y salvo al puerto. Voy a leer nuevamente este texto. Dios está a la cabeza de la obra y Él pondrá todo en orden. Si hay cosas que necesitan ser ajustadas en la dirección de la obra, Dios lo hará y obrará para corregir toda cosa errónea. Tengamos fe en que Dios conducirá el noble barco que lleva al pueblo de Dios sano y salvo al puerto. Eso se encuentra en segundo tomo de Joya de los Testimonios, en la página 363, párrafo tercero. Acá, Elena G. White dice con claridad que las cosas que necesiten ser ajustadas, Dios las ajustará, las corregirá. Podrán haber algunos problemas internos en la organización. No todos los pastores serán consagrados, pero la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de nuestros pastores adventistas, se esfuerzan por cumplir la misión de predicar la verdad. El otro párrafo dice: apreciado hermano, sé, el Señor no le ha dado un mensaje, para proclamar que los adventistas del séptimo día son Babilonia e invitar al pueblo de Dios a que salga de ella. Todas las razones que usted puede presentar no tienen ningún peso para mí en este aspecto, porque el Señor me ha dado definida luz de que se opone a un mensaje tal. Punto. El texto es claro. Elena G. de White dice que Dios no ha dado a nadie el mensaje de acusar a la iglesia adventista de Babilonia e invitar a sus miembros a salir de ella. Dios nunca ha dado ese mensaje. Incluso Elena G. White dice así: todas las razones que usted puede presentar no tienen ningún peso. Todas las razones que usted puede presentar no tienen ningún peso para acusar a la iglesia de Babilonia e invitar a sus miembros a salir de ella. Todas las razones que alguien pueda argumentar no tienen ningún peso. Incluso Elena G. White dice que porque el Señor me ha dado definida luz que se opone a un mensaje tal. O sea, Dios le ha dado un mensaje con suficiente autoridad y claridad a Elena G. de White para defender a la organización adventista. A pesar de todos los problemas, a pesar de que surjan por allí algunos traidores en el campamento. Sí, lamentablemente, no todos los adventistas son consagrados. No todos los pastores adventistas son consagrados. No todos los dirigentes adventistas son consagrados. No todos los miembros adventistas son consagrados. No toda la iglesia es consagrada, adventista del séptimo día. Hay también tibios e hipócritas. Sí, hay lamentablemente también tibios e hipócritas. Y por eso tenemos que ser celosos, guardianes y protectores de la fe, de la doctrina que Dios ha encargado a la iglesia adventista. Y si algún pastor o dirigente
se tuerce y comienza a decir cosas que no enseña la iglesia organizada. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que alzar la voz con autoridad. Y cuando, ojo, hay que aclarar algo. Defender a la iglesia adventista no significa quedarse mudo. Repito, defender a la iglesia adventista del séptimo día organizada no significa quedarse mudo. Cuando veamos algo que consideremos incorrecto, digámoslo con argumentos, con respeto, con convicción, con amor, en los espacios que correspondan. Por eso, apreciado adventista del séptimo día, no te conviertas tampoco en un perro mudo. Si ves algo indebido, impropio en tu iglesia local, pues alza tu voz y discúlpeme, pastor, con todo respeto, no estoy de acuerdo con esto por esto, A, B, C, D. Y el discrepar no te convierte en un disidente. Tenemos 28 doctrinas, creencias fundamentales que defender. Y cuando alguien se atreva, ya sea pastor adventista o dirigente adventista, a torcer las doctrinas que históricamente enseñamos, ahí sí, alza tu voz y defiende la verdad. Y nunca, repito, nunca te vuelvas un traidor disidente. Los que han salido de la organización y se llaman todavía adventistas y usan el espíritu de profecía, al leer estas citas, estos textos de Elena G. de White, deberían regresar a la iglesia adventista del séptimo día. Solo los cobardes, los traidores y los ignorantes salen de la iglesia adventista a unirse a grupos que nos llaman a nosotros, adventistas, nos llaman babilonios. Eso es, sinceramente, vergonzoso. El último párrafo que aparece, bueno, el párrafo anterior está en Iglesia Remanente, en la página 95, el párrafo primero. El último párrafo que aparece acá en pantalla dice: no dudo de su sinceridad y su honestidad. He escrito largas cartas en diferentes ocasiones a los que estaban acusando de ser Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día, para decirles que no estaban diciendo la verdad. Quien llama a la iglesia adventista Babilonia no dice la verdad. Lo acabas de leer en el espíritu de profecía. Eso se encuentra en Iglesia Remanente en la página 95, el párrafo segundo. Continuemos. Ahora quiero compartirte este texto de Elena G. de White, que dice así: las iglesias caídas son Babilonia. Esta ha fomentado doctrinas venenosas, el vino del error. Este se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Iglesia Remanente, página 93, el párrafo primero. Ahora, voy a analizar brevemente este texto de Elena G. de White. Acá donde dice, las iglesias caídas son Babilonia, ¿a qué se refiere Elena G. de White con Babilonia?
ella acá dice de que es el mundo religioso, evidentemente católico y protestante, que fomenta doctrinas venenosas, que Elena G. de White lo llama el vino del error, que este se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma. ¿La Iglesia Adventista acaso enseña la inmortalidad natural del alma? No. ¿La Iglesia Adventista enseña acaso el tormento eterno de los muertos? No. ¿De los impíos muertos? No. ¿La Iglesia Adventista acaso enseña la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén? No, la Iglesia Adventista no enseña esas doctrinas venenosas. ¿Y acaso la Iglesia Adventista enseña que el primer día de la semana, el domingo, llamado el domingo, es el día que se debe de guardar? ¿Eso enseña la Iglesia Adventista? ¡Jamás! Entonces, esas son las doctrinas venenosas que hacen que una iglesia sea llamada Babilonia. Y como esas enseñanzas no las enseña la Iglesia Adventista, entonces la Iglesia Adventista del séptimo día no es Babilonia. Para ser Babilonia, para calificar como una iglesia babilónica, tienes que enseñar esas cosas. Y la Iglesia Adventista no enseña eso. Nosotros enseñamos la verdad, y enseñamos los 10 mandamientos, y enseñamos la vigencia del Shabbat, conocido como el día sábado, el séptimo día de la semana, como único día que Dios bendijo, santificó y reposó, el Shabbat, para toda la humanidad. Ahora, dice que estos y otros errores son los que dan estas iglesias, y como si fuera un vino de una fornicación. Eso es lo que Elena G. de White explica que significa Babilonia. Ahora, por eso cuando alguien de forma atrevida, de forma ignorante, llama a alguien a la iglesia adventista Babilonia, compártele este párrafo de Elena G. de White. Por supuesto, me refiero a los que creen en el espíritu de profecía. Cuando lean este párrafo, que esto que sea una llamada de atención, un tapaboca, sí, un tapaboca, para los que nos llamen Babilonia. Y no me voy a disculpar por hablar con mucho celo. Soy un adventista celoso y defensor de mi organización, porque tengo la total convicción de que mi amada iglesia adventista tendrá un remanente que llegaremos a vivir con Dios por toda la eternidad. Y allí tienes que llegar tú. Y ahora quiero concluir este video con... hasta aquí se encuentra en todo lo que yo había elaborado en el año 2017. Y espero compartir estos materiales para edificar a mi amada iglesia adventista del séptimo día, de la cual tengo 37 años de bautizado. Concluyo este video con un texto de la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un abrazo a todos ustedes, pueblo adventista, pueblo de Dios. Yahvé les bendiga.